Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor, muy buenos días. Buenos días. Bueno, doctores, con relación a la clase del día de ayer, quedaron algunas personas con alguna pregunta o con alguna duda. Les dije que pues en ese caso, en caso tal, la resolvíamos el día de hoy. Entonces les pregunto, ¿quedaron con alguna duda o con alguna pregunta con relación al tema de ayer, doctores? Juliana. Buenos días. Sí, mi pregunta era, digamos, lo de la corte la condena a la señora Paula de manera, pues, injusta. Y tengo entendido que la casación es el último recurso, pues, al alcance de las personas. O sea, ya la señora tiene que quedarse con su condena de 20 años. O sea, Y no... después de la casación no existe ningún otro recurso, ya hasta ahí llega. De pronto una eventual tutela por vía de hecho, pero pues es difícil, pero en últimas existiría esa herramienta, la tutela contra providencias judiciales. Pero pues es Corte difícil. Interamericana o algo así, ¿nada? ¿Cómo? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿alguna vaina así, nada? No, porque la Corte Interamericana no juzga a estados, pero por algunas violaciones que se hayan cometido, pero no, eso es ya procesos contra el Estado. De pronto eso, la tutela por vía de contratutela contra providencia judicial, aunque es muy difícil, es una tutela muy dispendiosa, pero sería como la última herramienta que eventualmente podría llegar a utilizar o Paula Andrea o su defensa en virtud de tratar de tumbar esa condena. O sea, posteriormente puede, más bien es una demanda contra la nación. Siempre y que la nación cometió un yerro, ¿no? Ok, gracias. Porque es que aquí son cuestiones de posturas, son posturas, entonces se tendrá que demostrar que efectivamente la nación cometió un yerro, que hubo un perjuicio, pero pues ya será objeto de su derecho administrativo y de sus procesos de reparación directa. Gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta aparte de Juliana? Listo, perfecto, doctores. Entonces, nos vamos a remitir, por favor, nos vamos a estudiar algunas figuras que necesito que haya total claridad al respecto, que queden perfectamente entendidas. Esas figuras básicamente se consideran como el delito masa, como la unidad punitiva, como el delito continuado y demás. Entonces, vamos a remitirnos, por favor, vamos a empezar con el tema de la unidad punitiva. Y cuando hablo de unidad punitiva, les voy a pedir el favor que se remitan al artículo 117 del Código Penal. Ese artículo 117 del Código Penal es el que trae precisamente consagrado esta figura de la unidad punitiva. Entonces, alguien por favor que nos lea el artículo 117 del Código Penal. Antes de eso, Ulises, ¿alguna pregunta? Levanté la mano para leerle. Bueno, Ulises, gracias. Entonces, 117, si es tan amable. Artículo 117, Código Penal, unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, solo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad. Listo, gracias, Ulises. Pues básicamente, mis doctores, cuando nosotros hablamos de unidad punitiva, estamos haciendo alusión a delitos de lesiones personales. Esto es, la unidad es una figura que únicamente, ojo, únicamente se aplica al delito de lesiones personales, a ningún otro delito, a ningún otro delito. Entonces, como primero de los requisitos de la unidad punitiva, pues vamos a consagrar que solo tiene aplicabilidad al delito de lesiones personales. Segundo, es bueno tener en cuenta y tenerlo claro
que cuando hablamos de unidad punitiva hablamos de una víctima. Ojo, de una sola víctima. No hablamos de varias víctimas, ya les repito, del delito de lesiones personales, de una sola víctima. Entonces, primero, la unidad punitiva solo tiene aplicación o aplicabilidad al delito de lesiones personales. Segundo, cuando se tiene en cuenta la unidad punitiva, solo estamos hablando de una víctima y de un solo acto. Un solo acto. Teniendo en cuenta estas consideraciones, que hablamos de un solo acto, de una víctima, y única y exclusivamente del delito de lesiones personales, ahora sí podemos entender de mejor manera la unidad punitiva. Planteemos un ejemplo. Como consecuencia de una riña, A y B se ocasionan lesiones. Partamos de lo siguiente, antes de entrar específicamente a estudiar la unidad punitiva. Partamos de lo siguiente, mis doctores. Cuando ustedes se remiten al artículo 111 y siguientes, allá capítulo 3 del Código Penal, artículo 111 y siguientes, empiezan a estudiar lo correspondiente a las lesiones personales. Y observan que a partir del artículo 111, la ley consagra penas distintas acorde con la lesión que se produzca. Entonces, entre más grave sea la lesión que se le produce a la víctima, pues mayor es la pena que la ley consagra. Entonces, inicialmente el artículo 112 trae unas penas cuando la lesión es de menos de 30 días, o más de 30, o más de 90, trae penas distintas. Pero, a donde yo voy, es que es necesario observar que entre más alta sea la incapacidad, o entre más alta sea la lesión, o entre más alto sea el daño, pues la ley consagra penas más altas. Entonces, ustedes observarán el artículo 112 trae unas penas. El artículo 113 ya trae unas penas más altas. ¿Por qué? Porque ya se habla de una deformidad, ya sea transitoria o permanente. El artículo 114 consagra otras penas cuando el daño sea de una perturbación funcional de algún miembro o de algún órgano. Esto es, el miembro estaba funcionando antes de la lesión y después del daño o de la lesión, pues quedó o funcionando mal o no quedó funcionando. El artículo 115 nos habla de una perturbación, pero ya no será una perturbación funcional, sino de una perturbación psíquica. El artículo 116 de una pérdida, ya aquí no hablamos de perturbación, sino de una pérdida anatómica o funcional, o sea, ya no hablamos de una perturbación funcional, sino pérdida, ya el órgano o miembro no funciona, es una pérdida funcional, o la pérdida anatómica, lo que se conoce comúnmente como las amputaciones. Entonces, hasta ahí, hasta el artículo 116, mis doctores, la ley consagra penas distintas, acorde con el daño que se produzca. Y por regla general, entre más alto sea el daño, pues mayor es la pena. Estos delitos de lesiones personales, doctores, son delitos de resultado. Sin embargo, siendo un delito de resultado, no admite la tentativa. ¿Y por qué no admite la tentativa? Porque, como les acabo de decir, la lesión se establece con base es en el daño. Y si no tenemos establecido ningún daño, pues no podemos hablar de ninguna lesión. En un caso que nosotros imaginémonos un caso, por ejemplo, que una persona se hace un bate, toma un bate y hace unos lances en contra de la víctima a sus piernas y la víctima ágilmente los esquiva. Pues
aunque en estricto derecho, pues estaríamos hablando de una tentativa de lesiones personales. No sabemos de cuál de todas las lesiones personales estamos hablando, si la del 111 o la del 112 o la del 113 o la del 14 o la del 115, no sabemos cuál. ¿Por qué? Porque, les repito, las lesiones se establecen con base en el daño que se produzca, no en el daño que se intente producir. No podríamos establecer si un batazo en una pierna, qué clase de lesión puede llegar a ocasionar desde una incapacidad de 30 días hasta una pérdida, pero no se puede lograr establecer. Entonces, así sean un delito de resultado, esta es la excepción, mis doctores. Este delito o estos delitos de lesiones personales son la excepción a los delitos de resultado que admiten la tentativa. Entonces, los delitos de lesiones personales no admiten la modalidad de tentativa. Sin embargo, doctores, nació la ley Natalia Ponce de León. Esa ley incluyó un artículo dentro del capítulo de las lesiones personales. Esto es, esa ley incorporó un nuevo delito al capítulo de las lesiones personales y ese delito está consagrado en el artículo 116A. Allá, esa ley Natalia Ponce de León lo que hizo fue incluir o adicionar un artículo a nuestro Código Penal y un artículo que hace relación a las lesiones personales. Y es ese artículo 116A, que se denomina lesiones con agentes químicos, ácido y o sustancias similares. Consagra esa especie de lesión cuando la lesión se produzca mediante la utilización de agentes químicos y similares. Nótese, doctores, si ustedes observan detenidamente ese artículo 116A, en su parágrafo segundo se indica: la tentativa en este delito se regirá por el artículo 27 de este código. Quiere decir esto, mis doctores, que esa especie única de lesión, esa especial lesión que se produce con agentes químicos o similares, sí admite la tentativa, lo cual indica un tratamiento por parte del legislador completamente desigual, porque no hay una razón lógica o explicable por el cual el legislador consagre la tentativa en unas especies de lesiones y en las otras no. Imaginémonos dos casos. El primero, una persona quiere lesionar a otra y para tal fin utiliza un cuchillo. Y con ese cuchillo intenta lesionar en la cara a la víctima y no puede hacerlo por una causa ajena a su voluntad. Partiendo de lo que se indicó anteriormente, pues el delito de lesiones personales no admite tentativa. Entonces esta persona, si bien es cierto, quería lesionar y por una causa ajena a su voluntad no lo pudo hacer, no tendrá ninguna pena. ¿Por qué? Porque el delito de lesiones personales no admite tentativa. Estoy hablando del caso del cuchillo. Pero, si una persona quiere lesionar a otra, ya no va a utilizar el cuchillo, sino va a utilizar un ácido y lo lanza a la cara de la víctima y la víctima esquiva el ácido, aquí sí hay lesión personal tentada. ¿Por qué? Porque el artículo 116A, en su parágrafo segundo, así lo permite. Entonces, ¿por qué el legislador permite la tentativa de lesiones cuando se utilice ácido y no la permite cuando se utilicen otra clase de instrumentos, clase de herramientas? Es un trato completamente desigual que el legislador le da al delito de lesiones personales. Es un muy buen tema también para análisis del por qué esa especial clase de lesión personal con ácido admite la tentativa y las otras no.
Es un trato completamente desigual. Si van a permitir la tentativa, que sea para todas las lesiones personales, pero no solamente para las que se produzcan con ácido, porque tan grave puede ser una lesión personal que se produzca con ácido a otra lesión personal que se produzca con un cuchillo en la cara o con un bisturí en la cara. También debería admitir la modalidad de tentativa. Realizando ya todas estas precisiones, ahora sí nos adentramos en el estudio de la unidad punitiva consagrada en el artículo 117. Y cuando hablamos de unidad punitiva, les repito, pues hablamos del delito de lesiones personales, que existe una víctima, la misma víctima, una única víctima, y que sobre esa víctima recaen varias lesiones personales en un mismo acto. Entonces, imaginémonos en un ejemplo en el cual, producto de una reyerta o producto de una riña, una persona le ocasiona lesiones personales a otra. Entonces, se suscita una riña y producto de esa riña, A le ocasiona unas lesiones personales a B. A le ocasiona lesiones personales a B. ¿Y qué clase de lesiones personales? Resulta que como producto de la riña, B, que es la víctima, queda cortado en su cara. Le cortaron su cara. Y adicionalmente, le amputaron un dedo. Entonces, esas fueron las lesiones personales que sufrió B, producto de esa riña que se la ocasionó A. Entonces, dos lesiones personales a B. La primera, un corte en su cara, y la segunda, la amputación de un dedo. Todo producto de una riña. Inicialmente pensaríamos lo siguiente, que A cometió dos lesiones personales. La primera, pues, unas lesiones personales que implican una deformidad que afecta al rostro. Allá está, la cortada que afecta a la cara. Y la segunda, una lesión sobre B de pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Perdió un dedo. Entonces hubo la pérdida del dedo y adicionalmente el corte en la cara. Hablaríamos de dos delitos. Sin embargo, mis doctores, la unidad punitiva que nos indica. Repito lo que nos leía a Ulises. Dice, si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, esto es, varias lesiones, solo se aplicará la pena correspondiente a la de mayor gravedad. O sea que en ese caso hipotético, doctores, en el caso en que la víctima A le produjo a B dos lesiones, la primera la pérdida de amputación de un dedo y el segundo el corte de la cara, pues el juez hará un análisis de cuál de las dos lesiones es mayor y solo impondrá una pena por la lesión de mayor entidad o de mayor gravedad. La otra quedará impune, quedará completamente impune. Preguntas al respecto, mis doctores. Emerson, cuénteme. Profe, lo que le voy a preguntar, ya le pongo la cámara, disculpe. Para averiguar sobre unidad punitiva, el otro día pues yo le pregunté pues que si era igual unidad de conducta o unidad de acción o unidad punitiva. Me dijo que sí. Yo encontré una sentencia que es la SP 2143 del 2018 y ahí dan una explicación de esa unidad de conducta, unidad de acción y unidad punitiva y da unos requisitos, pero no solamente lo enfoca a las lesiones personales, sino que lo dice principalmente para los delitos de ejecución sucesiva cuando los mismos se realicen con un dolo unitario no renovado y con un planteamiento único que implica la unidad de resolución y de propósito criminal, es decir, un dolo global. En este caso era una persona un juez que emitió una tutela, pues al parecer en contra de la ley, y después emitió unos autos para hacer cumplir esa tutela, y el abogado estaba diciendo que pues debían de solamente tomarle lo primero porque lo segundo era consecuencia de lo primero. Entonces ahí es donde me equivoco
qué realmente es esta unidad punitiva, si solamente aplica lesiones o como esta sentencia se puede aplicar a otros casos diferentes. Emerson, lo que pasa es que a veces la Corte, por adornarse, utiliza palabras que no debe utilizar. Unidad de acción o unidad de conducta son sinónimos, pero no unidad de acción y unidad de conducta no son sinónimos de unidad punitiva. La Corte, por adornarse, utilizó el concepto de unidad punitiva. Pero la unidad punitiva en el derecho penal solo se circunscribe a lo consagrado en el artículo 117, solamente. O sea que de pronto la Corte, por adornarse, utilizó el concepto o el término unidad punitiva. Pero entonces usted le puede decir, señora Corte, qué pena, pero eso no es unidad punitiva. Eso es unidad de acción o unidad de acto, claro que sí, pero unidad punitiva no, porque la unidad punitiva está consagrada en el artículo 117 y si nos remitimos al artículo 117 solo estamos hablando de las lesiones personales, no más. Entonces, de pronto fue por tratar de adornarse la Corte que utilizó ese término, pero abandonémoslo, o sea, dejémoslo porque la unidad punitiva solo es la del 117. Listo. Listo, profe. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Listo. Entonces, doctores, volvamos otra vez al caso. Partamos de la base, mis doctores, que cuando hablemos de unidad punitiva solo estamos haciendo alusión al delito de lesiones personales. Y que en un mismo acto, o en una misma, el procesado o el agente le ocasionó varias clases de lesiones a la víctima. Lo ideal sería que ese procesado se viera enfrentado a dos lesiones o a dos delitos. ¿Cuál? Un delito como fue haberle lesionado su rostro y el segundo, haberle efectuado la amputación de un dedo. Pero no, la unidad punitiva no lo permite. Esa consagración del artículo 117 del Código Penal no lo permite porque dice que cuando se presentan en varias veces las lesiones personales, por eso hace alusión a los artículos anteriores, o sea, los artículos de lesiones personales, solo se imputará la más grave. Eso quiere decir, mis doctores, que las lesiones de menor entidad quedan impunes. Por eso indico, o por eso me atrevo a afirmar, que la unidad punitiva, mis doctores, es la impunidad penal elevada a categoría jurídica o elevada a categoría legal. Es la impunidad plasmada en un artículo del Código Penal. ¿Y qué aprendemos de la unidad punitiva? Pues básicamente que si ustedes le ocasionan lesiones personales a otra persona y esas lesiones son graves, pues podrán seguirle en ese mismo acto, no días posteriores, no, en ese mismo acto, en ese mismo momento, podrán seguirle propinando lesiones personales a esa víctima y esas otras lesiones personales, siempre y cuando sean de menor entidad o de menor gravedad de la primera, pues no van a ser penadas. Por ejemplo, están en una reyerta, en una discusión, en una acalorada discusión y esa discusión termina en una pelea, en una confrontación física. Y se produce una lesión personal tan fuerte como una cortada en la cara. ¿Por qué no romperle el tabique? ¿Por qué no fracturarle el tabique? En esa misma reyerta, si ustedes saben que penalmente hablando, ojo, penalmente hablando, solo los van a penalizar o solo los van a castigar por la lesión personal más grave. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 117 del Código Penal. Son artículos que son susceptibles de mucha crítica, porque se puede prestar para impunidad de esas lesiones que sufrió la víctima, digamos esas lesiones menores o de menor entidad, porque el victimario solo se le va a imponer una pena por la lesión más grave sin ninguna clase de aumento. Esto es, en estos casos no aplica
lo que nosotras aprendimos como el concurso de delitos, el concurso homogéneo, que es cometer varias veces el mismo delito. Entonces, el concurso homogéneo, cuando se trata de la misma víctima y del mismo acto, no aplica en el caso que a una víctima se le ocasionen varias veces lesiones personales. Solo se impondrá una pena por el más alto, porque así lo establece ese artículo 117 del Código Penal. Entonces, esta es una de las figuras que genera mayor polémica por parte de algunos estudiosos del derecho penal, porque se indica que eventualmente se puede prestar para alguna clase de impunidad. De la mano con la unidad punitiva, existe otra figura u otra herramienta que también puede llegar a verse como una apología a la impunidad, como una invitación a la impunidad por parte del Código Penal. Y esa otra figura está consagrada por allá en el artículo 31, si no estoy mal, ya les digo exactamente el 31, más exactamente el 31. Esa otra figura se denomina el delito masa o el delito continuado. Y esa figura del delito masa o el delito continuado está consagrado en el parágrafo de ese artículo, el artículo 31. Ahora les pregunto, ¿qué concepción tenemos o qué idea tenemos sobre lo que constituye un delito masa? Esto es, para nosotros, ¿qué es un delito masa? Entonces los escucho. Cuando estudiaron su derecho penal general, ¿qué aprendieron por delito masa? ¿Qué nos dice Vladimir? Buenos días, profesor. Delito masa, poníamos el ejemplo de lo que ha pasado con DMG, que a una misma cantidad o una gran cantidad de personas o una cantidad de personas se le estafaba y pues eso correspondía a un delito masa. En este caso el delito sería o la conducta punible sería la estafa. O Y el sea que delito continuado. con base, Emerson, en ese ejemplo, Sí, señor. ¿cómo podríamos definir el delito masa? La misma conducta punible aplicada en el mismo tiempo a un número determinado de personas. Bueno, perfecto. ¿Qué nos dice Juliet? Buenos días, profe. Dijeron que se presentaba cuando existía todo un plan para que hubieran varios sujetos pasivos de una conducta ¿Y cuáles y que son los sujetos pasivos adicionalmente de las fueran... conductas? Espérame, Juliet, porque es que yo no entiendo esa terminología a veces como un poco muy jurídica ya. ¿Cuáles son los sujetos pasivos de las conductas? las víctimas. Ah, bueno, entonces, ahora sí, entonces cambiemos sujetos pasivos por víctimas. Entonces, ¿me dices que el delito masa es qué, Juliet? Que se presenta cuando existe un plan para que hayan varias víctimas, pero que estas víctimas sean personas indeterminadas. Uh-huh. Bueno, entonces, un ejemplo. De las estafas, profe, de las estafas, nos decían que a veces habían concesionarios que compraban carros, vendían carros y recibían una plata y le vendían varios carros a varias personas. Recibían una cantidad de dinero y cuando las personas iban a llevar el resto del dinero y iban por su carro, ya no existía ese concesionario. Ya se habían como cambiado de sitio, se habían ido para otro pueblo, para otra ciudad, a hacer exactamente lo mismo. O sea que, Juliet, básicamente se podrá asimilar el delito masa o se podrá definir el delito masa cuando como producto de un delito se presentan muchas víctimas. ¿Existen muchas víctimas producto de un delito, como Sí, por que ejemplo la estafa? sí, Entonces la señor, y que pregunta sean es, personas indeterminadas. claro, son personas indeterminadas. La pregunta es la siguiente. Si yo coloco una bomba para que explote en un determinado sector y hay 50 muertos, acorde con la explicación de Juliet, pues son personas indeterminadas.
Y acorde también con esa explicación, como producto de un delito, hubo muchas víctimas, en este caso 50. Hablaremos en ese caso de homicidio masa. No, profe, porque no es esa clase de delitos, se refiere más como a las estafas, a hurtar, a robarle dinero a las personas. Claro, pero nótese que eso no lo dice el código. El código dice en el artículo 31, porque de pronto si el delito masa estuviese incluido en los delitos contra el patrimonio, pues hablaríamos que la masa opera con delitos contra el patrimonio. Pero la masa está en el artículo 31 y el artículo 31 en su parágrafo segundo dice en los delitos continuados o delitos masa. Entonces, ¿con base en qué podemos establecer que los delitos masa solo se aplican para los delitos contra el patrimonio económico? O si yo violo, yo entro, bueno, eso es imposible, pero si yo entrara a un salón de clases y violara a 20 alumnas, sería un acceso carnal violento masa. ¿Cierto? O sea, se puede llegar a presentar esa pregunta o ese interrogante o esa inquietud. Hombre, pero los delitos, y de hecho se los explicaron bien, porque el típico ejemplo del delito masa es el del estafador, porque eso se da casi siempre es en la estafa. Pero es la doctrina, mis doctores, es la doctrina, cuando desarrolla la del delito masa, la que, así como la unidad punitiva, ojo, así como la unidad punitiva solo existe para las lesiones personales, el delito masa solo existe para delitos contra el patrimonio. No existe para ningún otro delito. Solo existe para delitos contra el patrimonio. No solo el delito masa, también el delito continuado. Entonces, cuando nosotros hagamos relación o utilicemos la herramienta del delito masa o el delito continuado, solo estamos hablando de delitos contra el patrimonio económico. Ojo, en esas dos figuras, en el delito masa y en el delito continuado. Solo estamos hablando de delitos contra el patrimonio. Pero ahora sí, teniendo claro que solo vamos a hablar de delitos contra el patrimonio, pues básicamente el delito masa es cuando hay muchas víctimas. Ojo, cuando hay muchas víctimas que sufrieron un menoscabo en su patrimonio económico, no en otro bien jurídicamente tutelado, no, sino en su patrimonio económico. Por eso el típico ejemplo del delito masa es, por ejemplo, a ver, DMG. DMG es el típico ejemplo de un delito masa, en el cual hubo muchísimas víctimas del delito, de un delito contra su patrimonio económico, básicamente pues el delito de estafa. Pero hubo muchos estafados. ¿Y qué nos dice el parágrafo segundo del artículo 31? Pues nos dice lo siguiente: en los casos de delito masa, ojo, en los casos de delito masa, la pena se aumentará en una tercera parte. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, cuando vaya a imponer una pena por una estafa masa, que es la estafa, es el delito más, es el delito como los delitos contra el patrimonio, la captación o la estafa, o todos los delitos en los cuales hay muchas víctimas, impone la pena del delito, pero solo aumenta una tercera parte. Solo aumenta una tercera parte. Entonces, si ustedes tienen el caso de don David Murcia o del caso de esta muchacha Arango, una presentadora de televisión que también se vio involucrada, de hecho salió condenada por un delito masa. Se impone la pena. Si es captación habitual de dineros, se impone esa pena, pero solo se aumenta en una tercera parte. Esto quiere decir, mis doctores, que si yo abandono mi profesión de abogado y me dedico a ser estafador y estafo a 500 víctimas, pues me van a imponer la pena por una de ellas nomás aumentada en una tercera parte. ¿Por qué? Porque es un delito más. Solo me van a imponer de una estafa
aumentada en una tercera parte por cuanto es una estafa masa. Y así lo dice el parágrafo del artículo 31. Es solo una más una tercera parte. Quiere decir eso, mis doctores, que para la ley penal es exactamente igual que se estafen a 500 personas, o a 1000, o a 2000, o a 3000, porque siempre se impondrá la pena de la estafa aumentada en una tercera parte a una estafa masa. Otro será el tema de los perjuicios. Claro que sí, pues en orden a reparar los perjuicios que se ocasionen con el delito, pues se tendrá que reparar cada uno de los perjuicios que se ocasionen. Pero en materia de pena, en materia de castigo penal, en castigo de privación de la libertad, no es acorde el daño que se produce con la pena que se impone. ¿Por qué? Porque no es lo mismo imponer una pena a una persona que estafó a 500 ciudadanos a otra 1000 ciudadanos. El daño es distinto. Es un daño mucho mayor el segundo, pero la pena va a ser igual. La pena va a ser igual, que será la pena de la estafa más la tercera parte. Entonces, en esas ocasiones, la pena no es tan justa y no es tan justa. Un punto de partida del derecho penal es que las penas tienen que ser acordes con el daño que se ocasiona, pero en estos casos de la estafa masa o del delito masa y de la unidad punitiva, las penas no tienen una correspondencia con el daño que se ocasiona, son acordes con ese daño. Entonces, por eso es que se consagra por parte de algunos estudiosos del Código Penal que no solo el delito masa, sino también la unidad punitiva, son figuras que se pueden prestar para alguna clase de impunidades o de alguna clase de injusticias, por cuanto, le repito, la pena no es justa para el daño que se ocasiona. ¿Alguna pregunta al respecto, doctores? ¿Qué nos dice Emerson? Profe, de pronto no le entendí. ¿Por qué solo al patrimonio, profe? Disculpe, es que el artículo no lo dice, no lo No, el especifica. artículo no lo dice, pero la doctrina sí. Debería decirlo el código, pero de pronto por una ligereza por parte del legislador no se colocó. Pero cuando nosotros ya nos adentramos en el estudio del derecho penal, observamos que el delito masa solo tiene aplicabilidad para los delitos contra el patrimonio económico. Eso es una máxima del derecho. Debería haber estado consagrado o debería decirse que contra el patrimonio económico. Pero Esa, no, eso esa fue una ligereza del Esa legislador. ligereza no de pronto no permite que alguien demande y quiera aplicar eso a otros delitos. Sí, sí, pero el delito masa nace, es que esto hace parte también de la historia de los delitos contra el patrimonio. El delito masa nace junto con los delitos contra el patrimonio. Esto es, cuando se estableció por primera vez la figura del delito masa, solo tenía aplicabilidad, bueno, cuando se estableció ya en la actualidad, solo estamos hablando de delitos contra el patrimonio. Podría llegar a pensarse, como lo dice Emerson, que podría demandarse e indicarse que existe el homicidio masa, cuando yo maté 50 personas en una bomba. Entonces, algún jurista o la persona encargada de resolver este caso hará uso ya no de lo consagrado en el artículo 31 en su parágrafo segundo, sino de la historia. Y dirá, mire, la historia indica que siempre el delito masa solo ha tenido aplicabilidad para los delitos contra el patrimonio económico y pues esa será la solución a ese caso, Emerson. Y de pronto esa es la concepción que se tiene cuando dicen es que matar 1 o matar 10 da igual porque solamente le imputan solo un homicidio. No, Emerson, porque cuando hablamos de homicidio, matar 1 no es lo mismo que matar 10. ¿Por qué? Porque matar 1 es un delito. Como matar 2 o matar 3 o matar 4 ya es un delito concursado, ya es un concurso de delitos. Y acuérdese, acorde con lo que nos dice el artículo 31,
que se impone la pena del delito más grave aumentada en otro tanto sin que llegue a ser la suma aritmética. Entonces, será la pena del homicidio aumentada en otro tanto por el segundo homicidio. Si existe un tercer homicidio, otro tanto se le aumentará. Si existe otro cuarto, otro tanto. Y así se le aumentará y se le seguirá aumentando hasta, ojo, hasta el tope legal, que son 50 años, hasta ese tope. Se podrá llegar hasta ese tope. Si ya se llegara al tope, digamos que la persona mató a 40 personas y por esas 40 personas le impusieron la pena máxima consagrada, que son 40 años, ya será lo mismo matar a 41, a 45 o a 50. ¿Por qué? Porque ya llegó al tope máximo, pero siempre se le aumentó hasta otro tanto hasta llegar al tope máximo, Emerson. Listo. Muchas gracias, profe. Vale, ¿qué nos dice Emperatriz? Doctor, buenos días. Es tan amable. Para cuando van a hacer la reparación a todos, y digamos, esa persona no responde, como es el caso de lo que habla el doctor, que es impunidad, no le hace la reparación a las víctimas, de todas maneras, se le va a aumentar la pena, o cómo se hace en ese caso. No, la reparación no tiene que ver nada con la pena. El hecho que la persona no pueda o no quiera reparar no implica aumento en la pena. Que eso es algo absurdo también, ¿no? Sí, gracias. Es algo absurdo. Siempre debería consagrarse una disminución para las personas que repararan las víctimas. No solo en los delitos contra el patrimonio económico, porque los delitos contra el patrimonio económico sí admiten una reparación, una disminución de la pena, de hecho de la mitad a las 3/4 partes, artículo 269 del Código Penal. Los delitos contra el patrimonio económico sí tienen una disminución cuando se reparan las víctimas. Pero en otros delitos no se consagra ninguna disminución punitiva por reparar a las víctimas. Me explico. En el delito de homicidio, si se repara a la víctima, se le impone una pena. Y si no se repara a la víctima, se le impone una pena. Entonces, casi que es una invitación al procesado por homicidio a no reparar las víctimas, porque igual la pena va a quedar igual. Entonces, siempre debería consagrarse, indistintamente del delito por el que se proceda, debería consagrarse alguna especie de beneficio o alguna especie de disminución en la pena. Por allá medio lo consagra la ley, pero ya no en la pena, sino en el tiempo que pasará a estar privado de la libertad, en una figura que ustedes la conocieron como los subrogados penales, que se denomina la libertad condicional. En la libertad condicional, que es cuando la persona lleve las 3/5 partes de la pena purgadas y va a salir a la calle. ¿Por qué? Porque ya lleva las 3/5 partes de la pena, privado de su libertad, sí se consagra la reparación. Allá sí es requisito reparar a la víctima si él quiere salir una vez ha cumplido las 3/5 partes. Pero es la única medio consagración que tiene la ley para llegar a admitir alguna especie de beneficio, alguna especie de premio cuando se reparan a las víctimas. ¿Qué nos dice Emerson? No, profe, se me quedó ahí arriba la mano. Perfecto. ¿Qué nos dice Daniel? Profesor, el operador de justicia para imponer esa pena, ¿qué criterio adopta en cuanto a, digamos, hubo varias víctimas? Bueno, pero espéreme, Daniel, ¿hubo varias víctimas de qué delito? Del delito de masa. Sí, pero ¿de qué delito? El delito masa no existe, pero el delito es estafa masa. Estafa, una estafa. Bueno, estafa. Y en esa estafa hubo cantidades de dinero, pudiéramos decir, de diferentes formas. Para imponer esa pena se toma la cantidad el criterio de la cantidad del dinero. ¿Cómo opera ahí la judicialización? Bueno, por ejemplo. Me explico. A uno le robó 100 millones, a uno lo estafó por 100, a otro lo estafó por 50, a otro por 20. El criterio es la mayor cantidad de dinero. ¿Cómo opera ahí la judicialización? Claro, los delitos contra el patrimonio económico, entre más alto sea,
el desfalco o entre más alto sea el atentado contra el patrimonio económico, más alta será la pena. Entonces, si la estafa, en el caso que nos coloca Daniel, supera los 100 salarios mínimos, pues tendrá una pena más alta. Entonces, si un ciudadano o una persona estafó a 50 víctimas y a una de esas 50 la estafó por 100 millones, las otras fueron montos menores, 20, 30, 10, 5, 1. Pues, ¿cuál es el criterio que aplica el juez? El juez aplica la pena por la estafa más alta, que es la de 100 millones de pesos, y le aumenta una tercera parte por todas las demás. Por todas las demás. ¿Por qué digo que es impune? Porque solo se realiza un aumento por todas las demás estafas. No es lo mismo, digamos, estafar a 10 personas que matar a 10 personas. No, porque cuando estamos hablando del homicidio, se impondrá la pena del homicidio aumentada 10 veces, porque por cada homicidio se tendrá que hacer un aumento, pero en la estafa no. En la estafa se impone la pena de la estafa aumentada en una tercera parte, y esa tercera parte cobija todas las demás estafas, sean 10, sean 20, sean 50, o sean 1000 o 2000. Entonces, mis doctores, para nuestra vida práctica, si ustedes se van a dedicar a estafadores, estafen a muchas personas, no solo estafen a uno. ¿Por qué? Porque si estafan, o digamos, si estafan a 10, será una estafa masa, porque hubo 10 víctimas. ¿Y por qué no estafar a 20? Si ya les van a imponer la tercera parte, les van a imponer la tercera parte de aumento en la pena. Entonces, ¿por qué no estafar a 20, o a 30, o a 40, o a 100, o a 1000? Da completamente igual en términos de pena. Ojo, en términos de pena privativa de la libertad. Da lo mismo estafar a 50 que estafar a 50.000, porque solo se me aumentará la tercera parte de la pena privativa de la libertad. Ahí es donde yo digo que es una impunidad, porque a hechos que tienen una lesividad mayor o a hechos que tienen una dañosidad mayor o un daño mayor, se le va a imponer la misma pena, la misma pena. Entonces, y lo mismo con el delito continuado, lo mismo pasa con el delito continuado, que son estos delitos contra el patrimonio económico en los cuales la víctima sistemáticamente empieza a desfalcar el patrimonio económico de la víctima. Entonces, sistemáticamente empieza a desfalcar el patrimonio económico de la víctima. Ya está la secretaria que tiene acceso a la caja menor y todos los días saca un poquito de dinero de la caja menor, o el cajero del banco que todos los días realiza un pequeño hurto a este banco, digamos un hurto de 1 millón de pesos, y lo hace en 30 días consecutivos. Pues hablamos de un delito continuado, un delito que se prolongó en el tiempo, pero que atenta contra el mismo bien jurídico tutelado que es el patrimonio económico en el delito continuado. Siempre que hablemos de delito continuado o delito masa, estamos haciendo alusión o estamos a delitos contra el patrimonio económico. Entonces, ojo, la del delito masa, hay muchas víctimas. Hay una sola víctima, pero a esa víctima le atento contra su patrimonio económico sistemáticamente, con el transcurrir del tiempo. Y siempre en esos casos solo va a tener un aumento de la tercera parte. Entonces, en el caso del delito continuado, si el cajero del banco o el cajero de mi empresa me lleva haciendo hurtos pequeños durante un mes, ¿qué pasa punitivamente o qué pasa en el castigo si ya el hurto sistemático de la pequeña cantidad de dinero no se da por un mes, sino por 2 o 3 meses o 4 meses o 5 meses? Pues en términos de pena será exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la ley solo consagra un aumento, en este caso, de una tercera parte. Por eso, algunas personas critican las figuras del delito masa y del delito continuado, indicando que son completamente injustos y que no van en línea directa con el fin justicia. Y el fin justicia nos indica, mis doctores, que entre mayor sea el daño que se ocasione, pues mayor tiene que ser la pena que se le imponga a la persona que es eventualmente hallada culpable del delito.
¿Una pregunta, mis doctores? Listo, perfecto. Les pregunto, ¿nosotros ya vimos la figura de la legítima defensa? ¿Sí se acuerdan, doctores, que nosotros vimos legítima defensa pura y simple y legítima defensa privilegiada? ¿Se acuerdan? ¿O No, esos creo temas que no los hemos visto aún? no, señor, todavía no lo hemos visto. No recuerdo haber visto algo de... No, Bueno, y ahora les pregunto, cuando ustedes vieron su derecho penal especial, su derecho penal general, estudiaron esa figura, no solo la figura de la legítima defensa privilegiada, de la legítima defensa ofendicular o preventiva y de la legítima defensa putativa. No, señor doctor. No, señor. Bueno, vale. Entonces vamos a hacer una explicación porque eso también necesito que quede completamente claro, mis doctores. El artículo 32 en su numeral sexto, doctores, ojo, el artículo 32 en su numeral sexto consagra una forma en las cuales no hay responsabilidad penal. Una de las causales de ausencia de responsabilidad penal. Son varias, allá están plasmadas en todos los numerales del artículo 32. ¿Y de qué habla el artículo 32? Pues el artículo 32 básicamente habla de cuando al parecer, ojo, al parecer, una persona está cometiendo un delito pero no va a tener ninguna pena. ¿Por qué? Porque esa conducta se encuentra dentro de alguna de todos los numerales de ese artículo 32. Entonces siempre observen cuando a su despacho o a su oficina llegue algún caso, siempre analicen cuál fue la conducta que realizó su cliente. Siempre analicen eso. ¿Qué fue lo que hizo o qué fue lo que su cliente dejó de hacer? Porque acuérdense que a uno lo castigan por un hacer o en ocasiones lo castigan por un no hacer. Pero cuando a uno no lo castigan por un no hacer, lo castigan es porque tenía la obligación de hacerlo y no lo hizo. O sea, teniendo la obligación de hacer algo, no lo hizo. Entonces, por ese no hacer lo van a castigar. Y es una obligación legal. Es una obligación completamente legal. Por eso existe esa figura de la posición de garante. Esa figura de la posición de garante. Las personas que tienen la obligación de realizar algo por cuanto, digamos que son los responsables de una fuente de riesgo. Un ejemplo. El salvavidas está en la obligación de socorrer a algún bañista que se encuentre en la playa y se esté ahogando. Es obligación del salvavidas, por cuanto esa es su profesión, salvar las vidas de los bañistas en la playa. Entonces, si el salvavidas observa, él es un hombre, por ejemplo, el salvavidas es un hombre, y observa a una muchacha muy hermosa en la playa, y se va a hacerle la charla, a tratar de cortejarla. Entonces va ya, empieza a enamorar a la muchacha. Y mientras eso ocurre, uno de los bañistas muere. Pues ese bañista, ese salvavidas, responderá penalmente por un delito, que es el delito de homicidio. Culposo, pero homicidio. Responderá el salvavidas por el delito de homicidio, porque él tenía una responsabilidad sobre todos los bañistas de la playa. El conductor de un vehículo tiene responsabilidad o tiene en sus hombros la responsabilidad de lo que les ocurra a los pasajeros.
Entonces, si este conductor del vehículo automotor infringe alguna norma y producto de esa infracción ocasiona lesiones a los pasajeros, pues el conductor responderá penalmente por las lesiones que se le ocasionen a los pasajeros. El policía con el... También el policía con la persona que tiene bajo su custodia se encuentra privada de la libertad, responderá. O el guardián del IMPEC. La persona que se encuentra un menor hasta que lo haga entrega a una entidad. Bueno, es que, a ver, Emerson, uno tiene responsabilidad por su profesión. Ojo, por su profesión. O porque asume voluntariamente proteger a alguien. Entonces, es muy clara la posición de garante en los casos de las profesiones, como lo indicábamos anteriormente. Le decíamos, el conductor con sus pasajeros, el salvavidas con los bañistas, el policía con la persona que tiene retenida, o el guardián del IMPEC con el que se encuentra privado de la libertad, o el médico con su paciente, o el profesor con sus alumnos, lógicamente, siempre y cuando los alumnos sean menores de edad. En los jardines infantiles, lo que le ocurra a los niños, responden los profesores. Ojo, pero responden penalmente. A nosotros no nos interesan las responsabilidades de orden civil. Eso será objeto de derecho civil. Cuando estén estudiando por allá responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. A nosotros nos interesa es el ámbito penal. Y en el ámbito penal, lo que le pase a un niño responde penalmente es su profesora. Siempre y cuando se demuestre que eso ocurrió por una falta al deber objetivo de cuidado de la profesora. No fue un accidente, sino una falta al deber objetivo de cuidado, porque si no, en ese orden de ideas, todos los accidentes pues tendrían alguna consecuencia penal. Pero si se demuestra que hubo negligencia, impericia o imprudencia por parte de la persona que tenía bajo su cuidado a la persona, pues responderá penalmente. Ojo, siempre que se demuestre negligencia, impericia o imprudencia. O lo que técnicamente se denomina falta al deber objetivo de cuidado. Pero en ocasiones, doctores, en ocasiones una persona puede asumir voluntariamente cuidar a otra. Por ejemplo, si ustedes se encuentran en la calle, usar un semáforo, y se encuentran con una persona invidente, y le colaboran en cruzar la calle a ese ciego o a esa persona invidente. En esos momentos, ustedes están asumiendo la responsabilidad de ese invidente. ¿Y cómo la asumen? Voluntariamente. Entonces, lo que le ocurre a ese invidente, lo que le ocurra mientras ustedes le están ayudando a cruzar la calle, es culpa de ustedes, es responsabilidad penal de ustedes. Ustedes no podrían decirle al invidente que lo ayudan a cruzar la calle y cuando se encuentra en mitad de la carretera, abandonarlo e irse. No, porque si le llegare a ocurrir algo a esa persona, ustedes responden penalmente. Porque ustedes asumieron esa responsabilidad voluntariamente. ¿Cuándo? Cuando decidieron ayudar al invidente a cruzar la calle. Y ahí viene el caso de Emerson. Si ustedes se encuentran a un niño y deciden estar con ese niño, deciden cuidarlo mientras llaman a las autoridades, mientras llaman a la policía o mientras acuden a un sitio en donde se encuentre la autoridad, pues están asumiendo voluntariamente una fuente de riesgo o una responsabilidad. Asumen voluntariamente esa posición de garantía.
o lo que se denomina, acorde con el Código Penal, posición de garante. Ya haciendo este repaso por la figura de la posición de garante, volvemos nuevamente al artículo 32. Y hablando, y lo que como se iniciaba el artículo 32, pues indicaba que a una persona la castigan por un hacer o un no hacer. Pero en ocasiones, ese hacer o ese no hacer está justificado. Yo maté, pero asesiné justificadamente. Yo lesioné, pero lo hice con una justa causa. Yo atenté contra el bien jurídico del patrimonio económico de otra persona, un daño en bien ajeno, por ejemplo, pero lo hice justificadamente. Entonces, todas estas conductas consagradas en el 32 indican cuando un delito, o no delito, cuando una conducta que al parecer es delito se encuentra justificada. Y como se encuentra justificada, pues no tendrá ninguna pena. Será ausente la pena. Dentro de esas figuras que están señaladas en el artículo 32 se encuentra la legítima defensa. Y está consagrada más exactamente allá en el numeral sexto del artículo 32. Entonces, cuando hablemos del numeral sexto del artículo 32, vamos a hacer alusión a la legítima defensa o a lo que nosotros conocemos como legítima defensa. Alguien que por favor me lea el artículo 32, numeral sexto del Código Penal. Aquí lo tengo, profe. Numeral sexto. No, espérenme que yo les concedo el uso de la palabra. A ver, Dana. Ah, bueno. Dana Michelle. No, pero era también para la lectura, pero... Ah, bueno, entonces espérame, Dana. Juliana. Dice, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Proporcional, proporcional. Ah, el mío dice proporcionada. Ah, bueno, listo, perfecto. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Bueno, ese numeral, mis doctores, nos habla de la legítima defensa. Es ese numeral. Juliana, ¿vas a hacer alguna? Dana, la que iba a hacer algo. ¿Tienes alguna pregunta, Dana? No, señor doctor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ese numeral sexto, mis doctores, del artículo 32 nos consagra esa figura de la legítima defensa. Pero para entender plenamente la legítima defensa, a partir de los siguientes supuestos, o tenemos que realizar las siguientes consideraciones. La primera, que se va a defender un derecho propio o un derecho de un tercero. Esto quiere decir que una persona puede obrar en legítima defensa de los derechos que sobre ella recaen o sobre los derechos de otra persona. O sea, uno puede obrar en legítima defensa propia o en legítima defensa de un tercero. No siempre la agresión tiene que efectuarse contra mí. No. También se puede efectuar esa agresión en contra de otro. Y yo podré actuar en defensa de ese otro. Eso es lo primero. Segundo, que debe existir una agresión. Y esa agresión debe ser actual e inminente. Quiere decir esto, mis doctores, que la agresión se tiene que estar perpetrando, se tiene que estar realizando. Nunca hablamos que la agresión se realizó. No, si la agresión ya se realizó, no podemos actuar en legítima defensa. La legítima defensa se podrá utilizar cuando la agresión se esté presentando, no cuando la agresión se haya presentado. Pues tiene que ser presente, tiene que ser actual, no tiene que ser pasada.
Entonces, no puedo obrar en legítima defensa por una agresión que me ocasionaron ayer o antes. No. Puedo actuar en legítima defensa cuando me estén ocasionando la agresión. O a un tercero también, pero la agresión tiene que ser actual. Por eso, el numeral sexto consagra esa palabra, la palabra actual e inminente. Y como tercer presupuesto de la legítima defensa, podemos plasmar que la defensa debe de ser de una proporción similar a la agresión. Entonces, tengo que casi que evaluar la calidad de la agresión para sí mismo defenderme. Nunca se habla de igualdad. No, porque si a mí me están agrediendo con un cuchillo y yo tengo un revólver, pues yo no le puedo decir al agresor que me espere un momento mientras voy y consigo un cuchillo para que sea proporcional. No. Simple y llanamente, la defensa tiene que ser proporcional a la agresión. Si la agresión es con un cuchillo y la agresión es muy fuerte, pues yo me podré defender de una forma similar. Pero si la agresión no es un cuchillo, sino es a mano limpia, como diríamos en el argot popular, pues yo no puedo sacar mi arma de fuego y propinarle 4 tiros en la cabeza. No, porque no es proporcional la defensa a la agresión. Emerson, cuénteme. Cuando se habla precisamente del segundo presupuesto de existir una agresión actual o inminente, por eso es que hay tanto recelo cuando se hace la persecución en un vehículo para matar a los que acabaron de atracarlo, que dicen que ya no se podría legitimar la legítima defensa porque ya la agresión pasó y ya suena es como a una venganza o a algo muy diferente. Claro, lo que pasa, Emerson, es que en el caso de la huida, la agresión ya no ha pasado todavía, porque cuando termina la agresión, cuando el delito ha quedado consumado. Y nótese que el delito de hurto queda consumado cuando los delincuentes logran huir, no cuando los delincuentes están huyendo. Cuando logran huir, sí, pero cuando están huyendo, no. Pero lo que usted dice sí es cierto. Si a mí me hurtan 100.000 pesos y salen huyendo en un carro, yo no puedo disparar. No, pues se disparará a inmovilizar ese carro, a las llantas o qué sé yo, pero a matar no. Porque la agresión fue de una magnitud y la defensa o la legítima defensa o la reacción tiene que ser proporcional. Entonces se buscará que la defensa siempre sea proporcional a la agresión. Cuando atenten contra la agresión, si se logra determinar que la agresión buscaba acabar con mi vida, y eso lo determinarán los hechos, única y exclusivamente los hechos, si se logra determinar que esa agresión buscaba mi muerte, pues yo podré reaccionar de la misma forma. Esto es, matando al agresor, porque la agresión era de tal entidad que se puede llegar a determinar que lo que buscaba el agresor era matarme, entonces podré matarlo. Pero cada caso se tendrá que analizar de una forma completamente distinta. ¿Qué nos dice Emperatriz? Profe, hablando de esa proporcionalidad, ¿qué sucede en el caso en que, como dice el profe, a mano limpia, uno de ellos es el atacado, es boxeador, porque está en diferentes condiciones del otro, es un boxeador pues ya experto? ¿Qué sucede en ese caso de proporcionalidad? Emperatriz, si un boxeador profesional se trenza, o sea, si agrede a un tercero con los puños y la diferencia es sustancial y la víctima saca un cuchillo y le propina una puñalada, pues se tendrá que analizar las circunstancias del agresor. Nótese que el agresor es una persona experta y el agresor o de pronto se da una diferencia física terrible en el cual una persona de 100 kilos, boxeador profesional, agrede a una persona de 50 kilos. No, Hombre, doctor. es una agresión muy grande. Entonces, si es una agresión muy grande, permitirá que la víctima se defienda de la misma forma,
podrá eventualmente, claro, que sacar su revólver y propinarle unos tiros, qué sé yo, en las piernas. La cabeza no, porque tampoco buscaba matarlo, pero en las piernas sí, unos 2 tiros. ¿Por qué? Porque es una persona que eventualmente podría ocasionarle una muy gran lesión personal en virtud de esa desproporción física que hay entre agresor y agredido. Por eso les digo que cada caso se tiene que analizar con lupa. ¿Para qué? Para determinar si la defensa es proporcional al ataque. No, doctor, tal vez no me expresé bien, no coloqué bien el ejemplo. La víctima es un boxeador experto y el otro no sabe, lo ataca. Claro, pero es que La víctima, los sí. casos no podemos preguntarlos de esa forma. ¿Por qué? Porque usted no me dice cómo lo está atacando el victimario. ¿Cómo lo ataca? Es que usted me dice, lo ataca. Lo puede atacar con un arma de fuego, lo puede atacar con puños, lo puede Yo atacar le con dije a un arma mano limpia, blanca. ¿Cómo lo recuerda. ataca? A mano limpia, recuerda que le ¿Y en dije, qué doctor, condiciones se encontraba la víctima? Cada caso es distinto. Una quiere cosa es que la agredir. víctima esté en sano juicio, otra cosa es que la víctima esté bajo los efectos del alcohol, así sea un boxeador profesional. Otra, si ve que cada caso es muy distinto, cada caso tiene unos hechos, unas circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero no se puede tener una respuesta en el caso que diga, cuando la víctima sea un boxeador profesional, será, no sabemos. No Bueno, sabemos, tenemos que mirar tenemos que siempre tener en cuenta cómo fue la agresión, porque es que en derecho penal tenemos la costumbre de decir, bueno, ¿y qué pasa si la víctima era un boxeador? No pasa nada. No pasa nada. Tenemos que analizar es cómo fue la agresión, quién era el agresor, cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales se presentó la agresión. Esto nada tiene que ver con las profesiones u oficios. No, tiene que ver es con la circunstancia. Tenemos que hacer un análisis completo de quién es el victimario, quién es la víctima y en qué circunstancias se produjo la agresión. Nótese, mis doctores, que puede ser un experto luchador, pero ese experto luchador puede estar bajo los efectos del alcohol. Entonces eso hace que reduzca sus posibilidades de defensa. Y es víctima de un muy cruel ataque, pues él se podrá defender de una forma. Pero siendo el mismo experto luchador, si es una dama con una contextura muy frágil, la que le proporciona la agresión, pues él tendrá que defenderse de otra forma. Entonces miren que no solo se estudia la condición tanto de víctima como de victimario, sino también todas las circunstancias que rodean la agresión. Siempre, todas las circunstancias. No existen respuestas únicas, no. Cada caso tendrá una circunstancia distinta. Y cada caso, mis doctores, es un mundo completamente distinto. Cada caso es un mundo. No conozco 2 casos que se hayan presentado exactamente iguales. No, cada caso tendrá sus particularidades. Y esas particularidades precisamente serán las que tendrá que analizar o el fiscal o el juez. Pero entonces, mis doctores, partamos de la base que existe una agresión. ¿Cómo existe la agresión? Ya ustedes se las imaginarán de distinta forma, pero existe una agresión. Y ojo, la agresión es injusta, es injusta. Existe una agresión y es injusta la agresión. Y la persona se va a defender de la agresión. Existe una agresión, pero no solo una agresión contra su vida o su integridad personal, no. Puede ser una agresión contra su patrimonio, en el caso tal del ladrón. El ladrón está atentando contra mi patrimonio. Cuando observo al ladrón que intenta hurtar el espejo de mi vehículo, pues existe una agresión contra mi patrimonio. Entonces la agresión puede darse por cualquier bien jurídicamente tutelado, no solo contra la vida o la integridad personal, que es casi siempre como el ejemplo que nosotros tenemos para
para imaginarnos una legítima defensa. Puede ser una agresión, pero a cualquier bien jurídico tutelado, o una agresión contra la integridad, formación sexual, integridad, formación y libertad sexual. Entonces también podrá defenderse esta persona o defender a ese otro. Entonces, siempre tengamos en cuenta todos esos aspectos, pero el numeral sexto del artículo 32, en su inciso primero, nos consagra siempre esa legítima defensa pura y simple. Esto es, la legítima defensa que se presenta cuando existe una agresión. Entonces, la persona agrede y la víctima se defiende. Ojo, la persona agrede injustamente y la víctima se defiende. Ese es el típico caso de la de legítima defensa. Sin embargo, doctores, existe una legítima defensa en la cual no existe agresión. Entonces, nunca, ojo, nunca hubo una agresión. Nunca la hubo. Y la persona mató a ese otro tercero. Lo mató. Pero, ojo, nunca hubo agresión. Para matar a una persona y estar incurso en la legítima defensa, pues básicamente lo que debe existir es una agresión contra mi vida. Entonces, como agredían mi vida, como lo que estaba en peligro era mi propia vida o la vida de un tercero, reaccioné y maté al agresor. Entonces, para cegar la vida del agresor, se necesita inexorablemente que el atentado sea contra mi vida o la de un tercero. Entonces, si el agresor tenía un puñal y estaba haciendo unos lances a mi pecho o al cuello, hombre, pues aquí lo que está en peligro es la vida del agredido. Él puede sacar su revólver y matar al agresor. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos indican que la agresión iba encaminada a acabar con la vida mía. Pero si los lances eran a un pie, yo no puedo matar al agresor. Porque la agresión iba dirigida a lesionarme. Podré lesionar al agresor, pero no matarlo. Entonces, ahí es donde yo voy, mis doctores, que siempre se tendrá que analizar muy detalladamente cómo fue la agresión y cómo fue la defensa o la reacción del agredido. Existe un caso, mis doctores, en que no existe agresión. Ojo, no existe agresión de ninguna índole contra mi vida, contra mi integridad personal. No existe ninguna agresión ni contra mi vida ni contra mi integridad personal. Y aún no existiendo la agresión contra la vida y la integridad personal, yo tengo la autonomía o la potestad para matar a esa persona. Ojo, mato a una persona, pero nunca esa persona estaba agrediendo mi vida o mi integridad personal. Y tengo esa libertad, tengo esa potestad, tengo esa licencia de matar a esa otra persona. ¿En qué caso? ¿En qué caso? Es en un único caso. Y ese único caso, mis doctores, se denomina la legítima defensa privilegiada. Así se denomina, la legítima defensa privilegiada. Ojo, cuando hablamos de privilegiada, se hace alusión a que no existe agresión contra la vida y la integridad personal, pero aún así vamos a matar o a lesionar a esa otra persona que no me estaba agrediendo en mi libertad, en mi integridad personal o en mi vida. No me estaba agrediendo, pero aún así lo vamos a matar. Por eso es privilegiado. Y esa legítima defensa privilegiada se encuentra consagrada en el inciso segundo del numeral sexto del artículo 32.
Entonces, si ustedes se remiten al artículo 32, numeral sexto, inciso segundo, dice ese inciso: se presume la legítima defensa, ojo, hay una presunción. Entonces, dice, se presume la legítima defensa, o sea, si hay una reacción, lo tomaremos como legítima defensa en quien rechaza al extraño. Ojo, ese rechazo puede ser herir o matar. Ese es un rechazo, herir o matar a un extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Nótese, mis doctores, que en este caso no hablamos de agresión, ni agresión contra la vida, ni agresión contra la integridad personal. Simplemente se trata de un extraño, ojo, de un extraño ingresado o ha intentado ingresar a mi habitación o dependencias inmediatas y yo lo rechazo. ¿Cómo lo rechazo? Con mi arma de fuego disparando. Es un extraño. Se encuentra ahí en mi habitación, en mis dependencias inmediatas, pero aún no me ha agredido. No me ha agredido todavía. Yo lo puedo rechazar. ¿Cómo? Disparándole. Y se presumirá la legítima defensa. Esto es, estaré en uso de la legítima defensa. ¿Qué nos dice Daniela? No, yo tengo una pregunta. Profesor, me dice algo, profesor. No, Daniela, primero, Daniela Salas. Perdón, profesor. Vale. Tengo una pregunta. En dado caso que una pareja viva, por decir, en un apartamento, en una pelea, bueno, la mujer o la chica lo empieza a golpear a él y él le responde con un puño y le quiebra la nariz. ¿Él puede, pues, se puede asumir que es legítima defensa o no? Daniela, lo mismo que le respondía a mí. Mira, tenemos que analizar, porque puede pasar que el chico sea un muchacho de 100 kilos y la niña sea una dama de 50 kilos. Si la niña le pega una cachetada al caballero y el caballero le da un puño, hombre, la defensa no está proporcionada, precisamente por esa desigualdad de fuerzas que existe entre ella y él. Pero si ella tiene un cuchillo, por ejemplo, si ella tiene un cuchillo, ya las circunstancias cambian. Así él tenga 50 kilos más. Si ella tiene un cuchillo, él sí le puede pegar un puño. Pero siempre analicemos las circunstancias. Siempre analicemos todas esas circunstancias. Mírense que aquí hubo dos casos con base en tu ejemplo. En el primero, no le puede pegar el puño, no, la podrá empujar. Si le está dando patadas y puños la chica, la dama, al caballero, patadas y puños, él puede empujarla y rechazarla. Pero puños no. Pero si ella se hace a un cuchillo, ya las circunstancias cambian de la agresión. ¿Entendido, Daniela? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, doctores, la legítima defensa privilegiada permite rechazar a ese extraño. Y rechazarlo quiere decir matarlo o herirlo. Siempre y cuando, ojo, el extraño haya ingresado o intente ingresar a mi habitación o dependencias inmediatas. No se requiere agresión. Si existiera una agresión, pues ya estamos hablando de la legítima defensa pura y simple, no de la legítima defensa privilegiada. En la legítima defensa no existe agresión. Y permite aún el rechazo de ese tercero extraño. Tiene que ser mi habitación, no la habitación de otro. Tiene que ser mi habitación, no la habitación de un tercero. Y me explico. Resulta que yo tengo mi novia y llego a la habitación de mi novia y encuentro a un extraño y lo rechazo como disparándole. Pues sí, pues es un extraño para mí, pero no de pronto era un extraño para mi novia. Y es la habitación de mi novia, no es la mía. Entonces puedo rechazar a ese extraño, siempre y cuando se encuentre en mi habitación. Ojo,
O también la ley dice, o dependencias inmediatas. Preguntas, doctores, sobre la legítima defensa privilegiada. Marcela. Buen día, profe. Tengo una pregunta, realmente no sé si está bien formulada, frente a lo que usted acaba de decir. Y es si él entró a la habitación de la novia y la estaban, no sé, robando o accediéndola carnalmente. Y si, digamos, ahí no sería, o sea, no cabe que sea privilegiada al defender a la novia. Claro, si yo entro a la habitación y a mi novia la están violando, pues no hablo de la legítima defensa privilegiada, sino de la legítima defensa pura y simple, porque hay una agresión. Están agrediendo a un tercero, que en este caso es mi novia, y yo la defiendo. Pero entonces no es la privilegiada, no es la privilegiada, es la legítima defensa del inciso primero del numeral sexto. Existe una agresión y yo defiendo esa agresión. ¿Contra mí o contra un tercero? Pero él no lo rechazó, sino que de una lo mató. Claro, pero espérate, es que rechazar solo se utiliza para el inciso segundo. Por ejemplo, si tú llegas y ves a tu niña que la están violando, ¿puedes matar al agresor? Claro que sí, porque una agresión sexual es una agresión excesivamente fuerte y excesivamente grave. Una agresión sexual es algo de las agresiones más graves que hay en contra de un ser humano. Una violación es de los delitos más aberrantes que existen. Tan aberrante es que deja secuelas de por vida en la víctima, de por vida. Entonces, una agresión tan fuerte merece o es susceptible de una respuesta igual de fuerte. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, Marcela, si entonces yo me averiguo dónde vive Marcela. Yo averiguo dónde vive Marcela. Y esta noche ingreso porque Marcela dejó una ventana abierta, por ejemplo, allá en su bien inmueble, o con una llave maestra, ingreso al apartamento en donde vive Marcela e ingreso a su habitación, no solo al apartamento, sino también a la habitación en donde duerme Marcela. Y la observo, ojo, la observo. No estamos hablando de agresión todavía, no, la observo, simplemente la observo, no más. Quiero observar a Marcela cómo duerme, no quiero absolutamente nada más. Marcela se despierta, nota mi presencia, saca su arma de fuego y me dispara. Pregunto, Marcela, acorde con lo consagrado y acorde con lo que estudiamos de la legítima defensa privilegiada, ¿tú podrías alegar en caso de verte involucrada en un proceso penal? ¿Tú podrías alegar legítima defensa privilegiada? Sí, profe, porque ahí dice que rechace al extraño que ingresó a la habitación. Exacto. Yo Entonces, pues, no sabía las intenciones de él, no, obviamente. aquí no, mírese Marcela, que aquí no hablamos de intenciones, no, yo la estaba observando nomás. Exacto, lo que pasa es que, o sea, yo obviamente lo que voy a hacer es, independientemente de que, obviamente yo no voy a saber que él me iba a observar, pero pues la reacción al ver que penetró mi habitación, pues matarlo. Entonces, la pregunta es, y a ver si entendimos bien el caso, Marcela. ¿Quién fue el que ingresó a su habitación? Que le extraño. Bueno, usted. Listo. Entonces, Marcela podría alegar a su favor la legítima defensa. Inciso 2, sí. Entonces, Marcela me dice que sí, pero el juez le dice que no, y el juez la condena. A Marcela la condena por una sencillísima razón, que no hemos analizado el significado de las palabras que dice el código. No hemos analizado, ojo, estudiar derecho en ocasiones estudiar derecho no es a la carrera. Así ustedes estudien a la carrera porque tienen que terminar en 3 años y medio lo que yo estudié en 10 años, porque yo 10 años desde el día en que me inscribí a la universidad hasta el día que me gradué. Pero no estudiamos las palabras.
Y tenemos, para entender bien el derecho, a veces tenemos que leer hasta 100 veces un artículo. Dice, ¿y por qué le digo que no, Marcela? Dice el artículo sexto, dice el artículo 32, numeral sexto, inciso segundo. Dice, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño. Marcela, me da mucha pena con usted, pero yo no soy un extraño para usted. Usted me conoce, Marcela, por lo menos virtualmente, pero sabe quién soy. Yo no soy un extraño para usted, Marcela. Yo soy su profesor de Derecho Penal y Derecho Penal Especial 2. Y usted me conoce, me ha visto más o menos unas 7 veces en cámara durante 2 horas. ¿Sabe cuál es mi rostro? No, pero físicamente, o sea, no lo conozco. No, es que ahí no dice al que no se conozca, Marcela. Ojo, si ves las palabras, el significado de las palabras, ahí no dice que tengo que conocerlo, o que tiene que ser mi amigo, o que tiene que ser mi enemigo. No, simple dice al extraño, al Pero extraño. tampoco hace referencia al extraño como tal, o sea, al significado de extraño. Claro, no hace significancia. Mírese cómo tenemos que ir más allá, más allá. Pero si es el profesor no es un extraño. De hecho, Marcela, si no fuera el profesor, sino yendo más allá, si fuera su enemigo, Pues no es extraño, es mi enemigo. O sea, claro, pero si es su enemigo, usted no puede matarlo. Siendo aún su enemigo, o sea, poniéndolo más grave aún, siendo su enemigo, porque todavía no existe agresión y no se trata de un extraño. No se trata de un extraño. Ya si el enemigo tiene un revólver en la mano, hombre, pues ya se presume que se por eso debe ser una agresión inminente, por eso ya hablaremos de la primera legítima defensa, de la pura y simple, porque si alguien tiene un revólver en la mano, es mi enemigo y se encuentra en mi habitación, pues es una agresión. Es una agresión, por eso todos los hechos cambian. Pero en este caso, ese profesor estaba ahí solo mirándola, no tenía nada en la mano, no le había intentado despojar de sus... No, nada, no estaba haciendo nada. Pero y es un si es extraño. extraño y solamente me estaba observando. Si es un extraño, sí, rechácelo. Ojo, si es un Pero extraño, no tenía rechácelo. un revólver o algo igual, Dime, Marcela. pero no tenía, digamos, un objeto No contundente que tenía lo una señalara. intención, pero es que lo que consagra ese numeral, ese inciso segundo del numeral sexto, es que se rechace al extraño. No hablamos de intenciones, no sabemos de voluntades, porque si uno le dice, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Allá no nos dice con qué fin. ¿Con qué fin? Simplemente se requieren 2 requisitos. Primero, que sea un extraño, que sea un extraño. Y segundo, que intente penetrar o haya penetrado a mi habitación. Ojo, a mi habitación, no a tu apartamento, no a tu casa, no a tu finca, porque de pronto sale hoy Marcela y mata a un extraño que encuentra en el garaje, que no lo encuentra haciendo nada, porque si está en el garaje hurtando, ya es una agresión contra tu patrimonio, claro que sí. Pero si usted lo ve allá quietico y no tiene una bolsa, no tiene nada, de pronto se estaba refugiando de una lluvia y usted lo mata, dice, ah, no, esto es legítima defensa privilegiada porque mi profesor me dijo que era un extraño y a mi habitación o dependencias inmediatas, pero resulta que la habitación no es el garaje. O qué sé yo, si Marcela vive en una casa de 2.000 metros cuadrados, entonces varias salas o qué será. Pero cada circunstancia, porque nótese que hay algunos apartamentos que no parecen apartamentos, sino parecen cajas de bocadillos, en donde casi que todo es habitación o dependencias inmediatas porque son muy pequeños. Entonces es una pequeña habitación y casi que pegada en la sala y casi que pegado es el comedor y todo es ahí como apeñuscado. Entonces en esos casos también se tendrá que analizar en dónde estaba ese extraño, en dónde estaba, para hacer un análisis si se podrá llegar a determinar si es una dependencia inmediata. ¿Listo, Marcela? Pero entonces, ojo, cuando su profesor esté por ahí, no lo vaya a matar, mija, porque entonces no está dentro de la legítima defensa privilegiada. ¿Qué nos dice Pero de Daniela? igual manera, Ah, si yo lo miro en otro sentido, usted es un extraño. claro, pero no para la ley. Para ti sí, pero para la ley no. Ok, entendido, Vale, gracias. listo. Daniela.
Doctor, usted colocó un ejemplo a Marcela de que ella encuentra a una persona abusando de su hija y si esa persona es el esposo de ella y ella lo mata. Sí, no importa, no importa, Daniela, no importa. Cuando existe la legítima defensa pura y simple, no importa de quién se trate el agresor. Simplemente tú vas a defender a tu niña que está siendo agredida. Tú defiendes a tu niña que está siendo agredida. ¿Agredida por quién? Por quien sea. Porque puede pasar, y de hecho pasa, que los papás violan a sus hijas. Claro que sí, eso pasa también, eso con alguna regularidad. Pero tú vas a defender es al agresor de tu hija, quien sea, quien sea. Esa será la legítima defensa común y corriente. Común y corriente. Es que en la segunda, en la privilegiada, sí es un extraño, pero el extraño no me está agrediendo. Está ahí en mi habitación, pero no está haciendo nada. Pero si cualquier persona te agrede o agrede a un tercero, tú puedes obrar en legítima defensa. Listo, doctor. Gracias. Vale. ¿Qué nos dice Arturo? Profe, buenas tardes. Profe, una pregunta. En los casos, en el evento en el que se constituya pues una agresión viscompulsiva con un arma Bueno, pero entonces, traumática, espéreme Arturo, ¿cómo sería una agresión viscompulsiva si la el agresión solo hecho de viscompulsiva es una esgrimir, agresión moral? sí, el solo hecho de esgrimir el arma, profe. Ah, bueno, listo, pero Ya. esgrimir el arma, entonces, pero esgrimen qué clase de arma. Un arma de fuego, aparentemente, porque las armas traumáticas, pues no todo el mundo tiene la experticia para definir a cierta distancia si es un arma real o no. Entonces, en el caso, en el evento en el que se constituya pues como tal la agresión viscompulsiva con un arma traumática y un tercero obre en defensa del derecho agredido para esta persona, pues obviamente a cierta distancia pues porque desconoció de que era un arma traumática, podría alegarse en defensa este numeral sexto igual. A ver si le entendí. Usted observa una escena, y esa escena es que una persona está amenazando a otra en la cabeza, le tiene una pistola en la cabeza, pero resulta que esa pistola no es de verdad, sino es de mentiras. O sea, esa pistola es de verdad, pero no es un arma de fuego, sino es un arma de otra clase, pero no es de fuego. Exacto. Pero sí. usted está observando esa agresión, y usted, como también tiene un arma, dice, voy a defender al amenazado, y le dispara. Exacto. En esos casos tenemos que analizar quién era usted. ¿Quién es Arturo? Tenemos que analizar cómo era el arma con la cual estaba siendo amenazada esa víctima. ¿Por qué? Porque hay armas que es muy difícil de identificar si es un arma real o es un arma de mentiras. Es muy difícil, de hecho es casi que imposible. Solo se sabe cuando disparan, porque son casi que gemelas a las reales en su apariencia. Ahí cuando a disparan, determinada sí, distancia hay gente claro, que o les la reconoce distancia. por el estriado. Entonces, en ese caso, usted sí podría alegar, ojo, sí podría alegar que existía una agresión por esas circunstancias. Nótese que usted, digamos, está a 20 metros y a 20 metros no es posible detectar si el arma es real o es de mentiras por la distancia que se encontraba. Pero si el arma era tan burda que usted se da cuenta que era de palo, por ejemplo, porque hay armas de palo, y usted es un experto militar en armas y obra en defensa, ya no podría alegarse la legítima defensa. Pero eso, cada caso, tendría que uno decir, mire, cada caso es muy distinto. Cada caso es muy distinto. Tenemos en ese caso cómo fue la agresión, quién era el agredido, cómo era ese tercero que obró en legítima defensa, pudo haber, sabía que era un arma de palo o no, o de pronto, como escribe alguien, era una persona que nunca había visto un arma o no tiene conocimientos especiales en armas, entonces él consideró que era un arma de fuego y obró en defensa de ese tercero. Claro que estaba obrando en defensa de ese tercero, podrá alegar en su favor esa circunstancia de la legítima defensa y eventualmente puede ser tenida en cuenta por el juez. Ok, profe. Sí, hay lugar a la... Vale, sí, señor, claro que sí. ¿Qué nos dice Marcela? ¿Marcela dejó la mano levantada?
Listo. Sofía. Qué pena, qué pena. Profe, digamos que alguien entra a mi habitación, ¿sí? Pero no es un extraño, sino como usted decía, digamos que es mi enemigo. Entonces me amenaza o me dice que me va a matar. Yo ahí no puedo rechazarlo. Claro que sí, pero porque ya existe una agresión, Sofía. Ya cuando él empieza a decir, mire, la voy a matar, así es que la quería tener aquí solita y como es su enemigo, ya usted lo puede rechazar, pero ya no hablaremos de la legítima defensa privilegiada, sino de la legítima defensa común y corriente, de la común y corriente, de la persona que rechaza al que me está agrediendo o el que está agrediendo a un tercero. Ya si es su enemigo y está amenazándola en su habitación, ya existe una agresión y usted se va a defender contra esa agresión. Emerson. Profe, tenaz es la situación en la que usted coloca de que usted solamente estaba mirando a la compañera, porque imagínese, bueno, uno pues se presume que uno al verlo pues dirá uno, él no me va a hacer nada, supuestamente, pero que uno vea es, digámosle, en caso súper hipotético, a Garavito, que es un violador y que sabe uno de pronto las connotaciones que tiene esa persona en nuestra habitación, pero tampoco se le podría hacer nada porque como no me está agrediendo ni nada. Claro, claro que sí, claro que sí. Esas son figuras para estudiar, pero en la legítima defensa, lo que usted dice es completamente cierto. En la legítima defensa privilegiada solo se puede hablar de extraño y de habitación. Extraño, habitación, sin agresión, ¿no? Porque si existe agresión, pues ya tenemos la legítima defensa común y silvestre. Pero de extraño y en la habitación o en las dependencias inmediatas. Solo podemos hablar de eso. Ya lo que dice Emerson ya serían, digamos, especulaciones. Ya Garavito, mírense, no solamente que era un extraño, claro decir, no solamente que estaba en mi habitación, pero miremos la persona que estaba ahí. ¿Qué clase de persona era? Claro que Emerson está partiendo de una premisa aparentemente falsa porque hasta donde yo sé ese señor Garavito ya se reformó. Eso dicen por ahí que se volvió pastor cristiano. Pero bueno. Pero entonces lo que quiero es, yo les doy las herramientas, pero lo que quiero es ponerlos a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, decir, miren, estas figuras que trae consagradas el Código Penal, cómo se dan para miles de casos y miles de circunstancias que eventualmente se pueden resolver de una forma o se pueden resolver de otra. Pero tienes la razón, Emerson. ¿Qué nos dice Hernán? Buenos días, doctor. Si me puedes hacer un favor de explicarme bien hasta dónde llega el alcance de dependencia inmediatas, hasta dónde sería. Mire, Hernán, que eso no lo trae consagrado la ley. La ley no consagra la explicación o la definición de dependencias inmediatas. Por eso yo le explicaba a Marcela, si no estoy mal, que una cosa son las dependencias inmediatas. Mire que la definición no la trae un libro o nada, sino la definición la traen los hechos. Una cosa serán las dependencias inmediatas en su casa de 3.000 metros cuadrados, porque en esa casa de 2.000 metros cuadrados, de pronto la sala queda muy retirada de la habitación. Entonces no se podrá tener en cuenta la sala como una dependencia inmediata. Pero en mi apartamento de 30 metros cuadrados, casi que la sala está ahí pegada a la habitación. Entonces en esos casos sí, se tendrá que hacer una evaluación por parte de la persona que está haciendo el análisis a ver si donde se encontró al extraño es dependencia inmediata o no, acorde con la evaluación y acorde con la inspección que haga esa persona de ese lugar. Te lo preguntaba porque pues decías que cuando se entra al bien inmueble no se debe entender como una agresión, pero si el apartamento es muy pequeño e ingresa, ahí sí puedo considerar que es una agresión al ser claro un apartamento. Que sí, por eso yo le explicaba, si el apartamento es de 30 metros, eso es una cuestión miniatura, casi que la sala es una dependencia inmediata de la habitación, claro que sí. Gracias, doctor. Silvana. Profesor, si por ejemplo yo estoy en la habitación apágame la cámara, Silvana, porque se está escuchando mal. Me levanto porque me siento observada y está una persona, bueno, está observándome, yo no puedo identificar quién es y cojo y le disparo
y luego cuando prendo la luz o logro acercarme veo que es alguien que conozco. Allí cómo actúa. Claro, entonces, a ver, Silvana, usted está dormida en su habitación y escucha ruidos. ¿Algo así? Yo estoy dormida en la habitación y me siento como... Bueno, a ver si le entendí a Silvana porque se nos fue. Dice que si alguien se encuentra en una habitación y se siente observada y sin prender la luz, sino va disparando y resulta que no era un extraño, sino era el papá, pues, sino que esto todo, lástima que hasta ahora ya debieron haber estudiado derecho probatorio. Las pruebas se analizan con base en la sana crítica y la sana crítica consagra 3 grandes aspectos, que es las reglas de la ciencia, las reglas de la lógica y las reglas de la experiencia. Ya el juez indicará con base en esas reglas, ciencia, lógica y experiencia, si es normal que una persona con el solo hecho de sentir un ruido en su casa se despierte y empiece a disparar. De hecho, mis doctores, muchos de nosotros tenemos armas de fuego en nuestras casas y muchos de nosotros sentimos en ocasiones ruidos. Y aún sintiendo el ruido, lo primero que hacemos no es levantarnos y empezar a disparar. No, eso no lo hacemos. Eso no va en contra de las reglas de la experiencia. No, nosotros primero indagamos, pero no he encontrado el primer caso que la persona dormida inmediatamente sintió algo, se despertó y empezó a disparar. No, no, no. Esas circunstancias o esos casos tendrán que ser analizados bajo esa óptica y con la lente, pues, lógicamente, de las reglas de la experiencia y la sana crítica. Listo, mis doctores, dejemos así. Mañana continuamos. Les agradezco mucho por su presencia y les deseo un feliz resto de día. ¿Qué tema, profe? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe.